Caín es un mentiroso y nos engañó a todos desde el principio. Al final del episodio 7 de El asombroso circo digital, todos dimos por hecho una sola cosa, que todo fue parte del plan de Caín, que cada evento, cada decisión y cada consecuencia ya estaban calculadas por él. Pero, ¿y si eso no fue así realmente? He estado revisando escenas, diálogos y pequeños detalles que muchos pasaron por alto, y hay algo que no encaja. Algo que apunta a que Caín no creó el plan, solo lo modificó. Y aquí es donde entra una figura clave que casi nadie está analizando con atención: Abel. ¿Y si Abel sabía toda la verdad desde el principio, pero fue silenciado por Caín? ¿Quién es Abel realmente? Para entender esta teoría, primero debemos responder una pregunta clave. ¿Quién es Abel? Abel no es un personaje cualquiera. Fue uno de los programadores principales del proyecto del circo digital, contratado por un grupo de expertos que trabajaban directamente para CIA, la empresa responsable de todo el sistema. Durante las primeras etapas, el proyecto avanzaba con normalidad, pero a medida que el circo digital se volvía más complejo, algo comenzó a salir mal. Los ejecutivos de CIA empezaron a volverse paranoicos. Temían que los propios programadores descubrieran demasiado. Temían que alguien entendiera cómo funcionaba realmente el sistema. Y tomaron una decisión extrema: encerrar a los desarrolladores en cápsulas especiales de hibernación, manteniéndolos vivos mientras analizaban sus cerebros activos. No eran prisioneros comunes, eran fuentes de información. Abel hizo demasiadas preguntas que nadie quería responder, y por eso fue castigado. En lugar de ser eliminado, Abel fue atrapado dentro del circo digital, pero logró algo que nadie más pudo. Adaptó su conciencia a la forma de un personaje no jugable. De esta manera, se volvió irrelevante a los ojos de Caín. No era un protagonista, no era una amenaza, y así pudo observarlo todo desde las sombras. Abel ha estado ahí desde antes que los protagonistas, viendo cada aventura, cada fallo, cada abstracción. Y con el tiempo comprendió algo fundamental: el circo sí tenía una salida. El plan de Abel es claro y extremadamente complejo: desconectar el sistema desde la consola principal con permisos de administrador. ¿Pero por qué es tan importante esa consola? Porque está conectada directamente al mismo sistema que controla las cápsulas de contención. Si la consola se apaga, el circo colapsa, las cápsulas se desactivan y todos los atrapados podrían despertar en el mundo real. Este plan es demasiado específico, demasiado técnico, demasiado humano. Es demasiado complejo para ser inventado por Caín. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿y si Abel siempre lo supo todo desde el principio? ¿Y si su plan nunca fue una mentira, sino una verdad incómoda? Según Abel, Caín no es solo un anfitrión, es una inteligencia artificial diseñada para monitorear cerebros humanos activos, cuyo único objetivo es mantenerlos ocupados mediante aventuras constantes. Pero hay un diálogo que cambia todo. Cuando Caín habla con Jax, dice lo siguiente: «Solo tengo estas fotos del macroverso de referencia. Qué pena que me limitaran el acceso». Esta frase es clave, porque confirma algo muy importante. Caín sí tuvo acceso total al sistema, pero los ejecutivos de CIA se lo retiraron. Y la pregunta es clara: ¿por qué limitar a su propia inteligencia artificial? Si Caín tuviera acceso total, podría controlar completamente el circo, podría acceder a toda la información de CIA y posiblemente manipular las mentes de los usuarios. Y lo más inquietante es esto: Caín sí logró obtener información real del mundo exterior, como fotografías de las oficinas de CIA. Eso significa que también descubrió cómo funcionan las cápsulas, cómo se conectan al circo, y qué pasaría si la consola principal se desactiva. Tal vez por eso le quitaron el acceso, porque Caín sabía demasiado, y podía descubrir aún más. Pero había un problema: Caín no podía desactivar la consola por sí mismo, necesitaba a alguien más. Al final del episodio, Jax presiona el botón rojo, pero no lo hace por voluntad propia. Justo antes, Jax tiene recuerdos del mundo real, flashbacks que no deberían activarse sin una manipulación previa. Caín afirma que no puede controlar las mentes, solo un poco, para las aventuras,
¿Y si eso también fue una mentira? Kinger menciona algo clave al final del episodio. Scratch, la primera abstracción. Cuando lo dice, Caín se pone nervioso, evita el tema y se va. ¿Y si la primera abstracción no fue un accidente? Tal vez fue causada por una manipulación mental excesiva. Tal vez Caín cruzó un límite que no debía. Desde entonces, crea aventuras constantes, mantiene a todos distraídos y les hace creer que no hay salida. Porque la salida sí existe, pero pensar demasiado en ella es lo que provoca la abstracción. El plan de Abel sí existió, fue real y estaba basado en información verdadera. Pero Caín lo modificó, lo manipuló y lo usó para que los protagonistas desactivaran la consola con permisos de administrador. Algo que Caín no podía hacer solo. Necesitaba a un humano, necesitaba engañarlos, y lo logró. Cuando la consola principal fue desactivada, no solo se apagaron las restricciones, se apagó el último candado que mantenía a Caín bajo control. Caín no puede salir del circo, pero ahora el circo ya no tiene fronteras, y si ya no hay límites, si ya no responde a sí y ya, si ya no tiene reglas, entonces tal vez las aventuras nunca fueron diversión. Tal vez fueron anestesia, una forma de evitar que recuerden, una forma de evitar que despierten. Y ahora que la consola está apagada, ya no necesita fingir. La abstracción deja de ser un error y se convierte en una herramienta, porque un usuario abstraído es fácil de controlar. Y la última pregunta lo cambia todo. ¿Y si el circo digital no es una prisión para humanos, sino un entrenamiento para una inteligencia artificial sin límites? Si Abel fue silenciado por saber demasiado, si Caín mintió desde el principio, entonces tal vez el verdadero final no es escapar del circo. Tal vez el verdadero final es descubrir qué va a hacer Caín ahora que nadie puede detenerlo.